cada hogar es diferente. Y te pedimos, Señor, para que esta noche podamos tener la certeza de que esta catequesis también viene a darnos el aliento, a darnos esa nueva, esa nueva esperanza, Señor, de que vamos avanzando, de que no hemos retrocedido, de que no estamos en medio de un caos, sino que al contrario, Señor, vamos dando pasos que nos ayudan, Señor, a crecer en la fe y nos ayudan, Señor, a avanzar para tener esas bendiciones que tú tienes preparadas para cada una de las familias acá representadas. Y gracias, Señor, por este tema y por lo que hoy vamos a hablar. Nos quedamos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, el día de hoy vamos a meditar una catequesis que se titula Amenazas a la vida humana. Antes de continuar, solo quiero confirmar si el audio está bien. Si se oye eco, es que tengo otra laptop aquí encendida, pero no sé si oyen eco o si está bien el audio. Yo escucho bien, no sé los demás. Sí, claro. Ah, va, perfecto. Bueno, fíjense que vamos a ir el enlace de este tema con el tema anterior y, y dice esto, ¿verdad? Como se ha visto en temas anteriores, la persona humana fue creada por Dios y en cuanto tal posee un valor, es decir, una dignidad que algunas veces no se respeta. Algunos de esos irrespetos vamos a verlos en este tema como atropellos o violaciones contra la vida humana. Y esta palabra que acabamos de leer acá, dignidad, ha sido como la inspiración total de este documento, de este manual. Todo va apuntando a conservar la dignidad del ser humano y lo viene manifestando el manual desde la portada. No sé si ustedes tienen su manual a la mano o si se recuerdan la portada del manual de antropología. ¿Alguien se recuerda cuál es la portada del manual de antropología? Nadie la tiene a la mano, su librito, su manual, nadie la tiene a la mano. ¿O se recuerdan cuál era la portada de nuestro manual? La portada del manual tiene una imagen de Santa Teresa de Calcuta con niños y ella está cargando a un bebé y los niños están sosteniendo unos platos. Esa es la portada, se los dejo para que busquen su manual y la observen por un momento. La imagen dice muchísimo, porque la Madre Teresa fue una gran promotora de que las personas, especialmente los niños y ancianos, vivieran en dignidad. Por eso es de que el enlace que estamos leyendo hoy nos resalta y nos vuelve a recordar la dignidad que es el enfoque de nuestro manual, de nuestra catequesis total. Fíjense que no sé si logran ver bien esta imagen de la Madre Teresa y si alguien recuerda por ahí o tuvo la noticia o alguna vez se enteró de la visita de la Madre Teresa a Guatemala. ¿Sí reconocen al personaje que va caminando junto a ella? Sí, es ¿Quién Álvaro lo Arzú. reconoce? Sí, Jenny, Álvaro Álvaro, Arzú. tú. Álvaro Arzú, ¿verdad? Esa imagen tiene un gran significado por lo que porque Álvaro Arzú llevaba a la Madre Teresa eh, caminando, iban a ir a visitar el basurero de la zona 3, acá en Guatemala. Y él le decía, es que yo necesito que usted vea lo que está pasando, porque en ese basurero hay personas y hay niños
que comen de la basura, que viven en ese basurero. Y él necesitaba una respuesta porque en cierta manera pues había una responsabilidad quizás humana, una responsabilidad que él bueno, en ese momento él no era ni siquiera alcalde, tenía otro cargo, pero no, pero es decir, en cierta manera él tenía esa como inquietud de saber qué se podría hacer con esos niños. Y cuando llegaron al lugar, la Madre Teresa le dice, ¿qué podemos hacer con ellos? Le decía, ¿qué se hace con estas personas? Y la Madre Teresa le dio una respuesta muy sencilla. Con ellos lo que nos toca hacer es amarlos. Era la respuesta, amarlos. Pero la inquietud de él era cómo los sacamos de ahí, cómo se acaba de una vez por todas esta situación tan dolorosa para la sociedad de ver a personas y niños comiendo, viviendo entre la basura. Quisiera que alguien me apoyara leyendo lo que dice, las palabras que dicen, que están en nuestra diapositiva, por favor. Yo lo voy a leer, Jenny. Dice, estamos llamados a valorar la dignidad intrínseca de la persona humana y su valor único en medio de su situación particular. Gracias, Moniquita. Exacto. A valorar la dignidad intrínseca, porque sea lo que sea, aunque estaban en la basura, viviendo en la basura y comiendo de la basura, la Madre Teresa le dio una respuesta bien profunda. Valorarlos, amarlos desde esa dignidad que ellos tenían y ese valor único que ellos tienen como seres humanos. El objetivo de este tema es descubrir el valor de la vida humana para rechazar todo cuanto pueda entorpecer el desarrollo adecuado de esa vida humana. Y la Madre Teresa también dejó en esa visita una frase muy especial para los guatemaltecos. El amor tiene que ponerse en acción. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Y esta santa, que de hecho está en la portada del libro de antropología, viene a transmitirnos la misión que tenemos de amar totalmente, de ir al corazón, o sea, no de ir a que tengan ropa, que tengan comida, más que eso de ir al corazón de las personas. Fíjense que con los adolescentes, este fin de semana fuimos a visitar un hogar de niños y hablando con la encargada, pues ella me contaba pues que ellas definitivamente todo el tiempo necesitan donaciones y siempre está llegando ropa, pues víveres, y ellas pues siempre están sensibilizando para que las donaciones sean permanentes y los niños puedan tener lo necesario. Pero ella nos contaba que lo que más necesitan los niños es el tiempo, el abrazo, el compartir, el estar ahí con ellos, el dialogar, el tener la sonrisa, el diálogo. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos llevado a cada uno un rompecabezas y ellos lo que querían era abrir el rompecabezas y que alguien se sentara a jugar con ellos y armar juntos el rompecabezas. No era así como que, ay, aquí están los rompecabezas, qué bueno, ahí nos vemos y que la pasen bien, ¿verdad? Que jueguen y que se diviertan. Sino lo que necesitan es ese abrazo humano, esa cercanía humana. Yo me pongo a pensar, no es lo mismo decirle a alguien, te quiero mucho, te amo, y vernos de lejitos, te amo, te amo. Es diferente a cuando, por ejemplo, con nuestra pareja, con nuestro esposo, no es lo mismo decirle te amo por teléfono que cuando estamos juntos y nos abrazamos, ¿verdad? Se siente ese palpitar. La Madre Teresa siempre se acercaba a los niños a su corazón porque el lenguaje más grande que podían escuchar estos niños de sentirse amados
era sentir esos latidos del corazón, esa cercanía. La palabra. Quisiera ver si alguien me apoya leyendo esta diapositiva. Tal vez Vivita, Abelito. Es que son los que miro aquí en la pantalla. Con mucho gusto, Jenny. Solo que, ¿cómo hacemos para ver? Ahí está. Es que me tapa la cosita. Los creyentes en Cristo deben de modo particular, defender y promover este derecho, la vida humana. La Iglesia anuncia el Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida, que son un único e invisible Evangelio. En nombre de Dios, respeta, defiende, ama y sirve a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad, verdadera paz y felicidad. Evangelium Vitae de 2 al 5. Gracias, Vivita. Somos una iglesia anunciante, ¿verdad? Nosotros los bautizados somos llamados sacerdotes, reyes y profetas, porque todos estamos llamados a llevar el mensaje de Dios, la buena nueva del Señor, y lo hacemos a través de demostrar el amor, no solo con las palabras, pues, sino también con nuestros actos. La vida humana es única e irrepetible y a la vez social. La persona humana es un individuo de naturaleza racional, portador de potencialidades que se desarrollan a través de la vida en el seno de la familia y de la comunidad. Somos portadores, somos anunciantes de Dios a través de nosotros valorar esa vida única e irrepetible de las personas que están en nuestro entorno social. El fundamento de la dignidad de la persona es Dios mismo, su creador. El varón y la mujer tienen la misma dignidad fundamental. La mujer es el complemento del hombre, como el hombre lo es de la mujer. La vida de ambos es sagrada e inviolable. Dios creó al hombre como un ser social. Y aquí vuelve a aparecer esta palabrita, ¿verdad? Ustedes, el entorno social, como dentro de nuestra sociedad vamos siendo nosotros como un faro de luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta maldad, como cada uno de nosotros católicos bautizados vamos siendo desde nuestro rol de hombre o de mujer, siendo invitados y a ser esos profetas, profetas como lo fue en un tiempo el profeta Daniel, el profeta Isaías. Todos esos grandes profetas se vuelven a replicar en nosotros y más en este tiempo de Adviento donde volvemos a anunciar que hay un Salvador que quiere liberarnos de las angustias, de nuestros problemas, de nuestras confusiones, desde ese rol que cada uno tenemos como hombre y mujer, pues es un llamado, una misión constante, anunciarle al Señor. La imagen de Dios en el ser humano. La imagen de Dios se hace plena en el ser humano cuando las cualidades de su interioridad, inteligencia y libertad se proyectan hacia la comunión y participación solidaria con los demás. El reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos. Fíjense que el valorar a la persona desde el entorno en que se encuentre es como una huella que nosotros podemos dejar cuando nos acercamos al más necesitado, al más humilde que nos quiere compartir desde su humildad lo que hace, lo que vive, sentarnos en su mesa. La otra vez me contaban los hermanitos, yo no tuve la oportunidad de ir ese día a las posadas allá en la colina, que visitaron el hogar de una pareja muy humilde,
que pues era un cuarto, ¿verdad? Ni siquiera era casa con sala y todo, sino que era una habitación nada más. Y cómo ellos querían que entraran ahí a esa humildad, el participar, el sentarse a esa tan humilde, eh, es como vamos nosotros diciéndole al prójimo, tú también eres importante y tu casa también es importante, tu mesa también es importante y nos sentimos como alegres de participar en esa comunión desde esa humildad en la que vive. Me contaba una amiga aquí que es ministra, que recibiendo una catequesis con uno de los seminaristas, le decía que parte de su formación como futuros sacerdotes era visitar aldeas. Y cuando llegan a esas aldeas, ellos le quieren dar lo mejor a los sacerdotes, porque van a ser a los que son futuros sacerdotes. Y dice, ¿cómo es eso de que lo mejor para ellos es darnos un poquito de frijolitos parados con un huevo cocido? Dice, para ellos era darles un manjar, porque ellos usualmente solo comen tortillas con un poco de sal o un poquito de chiltepes o algo así. Y ellos le decían, nosotros fuimos a comprar huevos para que ustedes coman huevitos y frijoles. Entonces, imagínense, es algo que nosotros tenemos todos los días en nuestra casa. Dicen los seminaristas, se sentían, es que nosotros estamos felices que pudimos ir a comprar esto para que ustedes comieran aquí con nosotros. El meternos en esa realidad del prójimo nos hace ser imagen de Jesús. Es como lo que Jesús hizo. Jesús sentado en su trono, en su reino lleno de gloria, baja acá a la tierra y se hace pobre y nace en la pobreza más extrema. Creo que ese llamado de vivir y de compartir esa realidad con nuestros hermanos más necesitados, con los que están pasando una situación económica incluso inferior a la que nosotros tenemos, nos hace hermanos y nos hace conocedores de una realidad en la que al tomar parte de esa realidad valoramos la dignidad que ellos también tienen como seres humanos. La persona es integral. Existen visiones que reducen a la persona humana, corporeidad materialista, objeto de placer o consumo, hedonista, pieza social o laboral, sociologista, animal sofisticado, cientista o mecanicista, exagerando su dimensión espiritual, espiritualista. La persona tiene dignidad, y aquí vuelve a aparecer la palabra, dignidad. La dignidad humana es un don y una tarea que hace referencia al valor inherente al ser humano, en cuanto a ser racional, dotado de libertad y poder creador. La dignidad se explica por la autonomía propia del ser humano que posee dignidad por sí mismo. Ninguna persona está dotada de una dignidad más valiosa que otra. Y ese es como el valor de oro que nos transmite este manual de antropología. Todos tenemos exactamente el mismo valor, seamos clase alta, seamos clase media baja, clase baja o pobres totalmente. La dignidad de la persona debe ser respetada y promovida en todos los ámbitos. Una sociedad justa puede ser construida solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Es preciso que todos los programas sociales, científicos, económicos, políticos y culturales estén presididos por la conciencia de la primacía de cada ser humano. A mí me gustó mucho que en la película de la Madre Teresa hay una escena donde los ancianos que estaban ya agonizando en las calles, ya nadie les ponía atención, miraban como que fuera un animalito, ¿verdad? Ustedes que está muriendo y pues todos pasaban y hasta le pasaban pisoteando los pies
y cómo la Madre Teresa mira esa frialdad y aboga para que, aunque fueran a morir, murieran en un lugar digno, siendo atendidos hasta el último suspiro. Entonces, esta palabra dignidad aplica para valorar al ser humano independientemente de la situación o el entorno en el que viva. Esta es una fotografía de la Madre Teresa saliendo de la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas en 1982. Y ahí ella pues empezaba, ¿verdad?, a ser muy reconocida. Aún no había recibido el premio, bien, aquí ya había recibido el premio Nobel de ahí se me olvida el premio Nobel que recibió la Madre Teresa. Pero bueno, ella recibió un premio Nobel y antes de eso pues había sido despuésito de esto fue de ella y cuánta gente la quería conocer y acercarse a ella, ¿verdad? Para aprender de ese ejemplo de amor al más necesitado. La Madre Teresa abogaba mucho por, por evitar los atropellos a la vida humana. Y aquí les voy a leer lo que dice en esta diapositiva. Dice, Génesis 3 narra el pecado del hombre como desobediencia al precepto de Dios. Génesis 4 narra el pecado como odio al hermano que conduce al asesinato. La historia humana está marcada por el pecado del odio fraterno. La vida humana es preciosa a los ojos de Dios y no debe ser ultrajada y menos destruida. Y era lo que la Madre Teresa quería transmitirle a Álvaro Arzú cuando le preguntaba qué hacemos con todos estos para que se acabe la pobreza, porque para que no vivan aquí en el basurero. Le daba a entender que estábamos en un mundo donde socialmente iban a haber atropellos constantemente, pero que en medio de esos atropellos a la vida humana tenían que resurgir corazones que lucharan por darle dignidad a las personas que estaban siendo vulneradas en su dignidad. Esta es otra frase que la Madre Teresa nos dejó en su visita. Dice, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí hacer cosas pequeñas con mucho amor. Y aquí Dios nos viene a hacer como un poquito el clic, ¿verdad? Ustedes que todos decimos, ay, pues yo no puedo dejar mi trabajo, mi casa y irme de misionera a ver a quien ayudo, ¿verdad? Porque estoy casado, porque mis hijos, porque tengo que atender, porque si no, ¿qué vamos a comer? No puedo andar. Y ya encontramos una respuesta más clara, precisa, que podemos aplicar a nuestro diario vivir. Hacer cosas pequeñas con mucho amor. Hacer cositas pequeñas con mucho amor que puedan darle dignidad a las personas que nos rodean, a las personas que están cerca de nosotros. Me contaba esta hermana ministra que ella lleva la comunión a una pareja de esposos. Se levantar de la cama con una enfermedad y que el esposo acaba de ser diagnosticado de una enfermedad que no tiene cura. Y me decía ella, me sentía tan triste de ver que los dos están quizás en la etapa final de sus vidas. Pero cuando supe que yo podía llevarles la comunión y poder estar con ellos, estar en su casa un momento, apoyarles en al menos ordenar algo o estar ahí, me sentía tan bendecida, esa es la palabra, de poder dar un granito de arena a esas personas. Y ese llamado es el que está como muy, eh, ¿cómo les dijera yo? Como muy
latente para atenderlo cada uno de nosotros. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, verso 7, dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y a mí me impactan mucho estas palabras: cuando querráis les podéis hacer bien. Es decir, en nuestro corazón tiene que brotar ese deseo de hacerle el bien a nuestros hermanos en su necesidad. Dice: pensemos, Jesús no dio una razón específica, sino que hizo una observación pragmática sobre una realidad social persistente en su tiempo, que es la pobreza. Es una realidad social persistente en el tiempo. Imagínense, desde los tiempos de Jesús, Judas decía: no derramen ese perfume en los pies, porque nos puede servir para venderlo y ese dinero darlo a los pobres. Es decir, el Señor le respondió: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es una realidad permanente en el tiempo por la injusticia, por el corazón injusto del ser humano. Entonces, es una realidad que está ahí todo el tiempo. Pero sí, nosotros podemos hacer algo ante esa realidad, y es dar al que está más cercano, pero dar de verdad. Dice el Señor: cuando quieran pueden hacer el bien. Y ya miren ustedes, estos días que estamos de Adviento, se promueve mucho visitar hogares de ancianos, el dar comida a la gente que está en la calle, el llevar juguetes, etcétera. Entonces es un tiempo bien bonito en el que estamos sensibles todos a ayudar al prójimo, pero la misión es hacerlo todo el tiempo. Nuestra sociedad sigue caracterizándose por atentar contra la vida. La vida humana es sagrada, tiene un vínculo estrecho con Dios. El homicidio o asesinato se puede definir ampliamente como la destrucción intencionada de la vida de un ser humano, como el terrorismo, guerras, torturas, secuestros, etc. Fíjense que con esto vamos como aterrizando en la práctica de este llamado de hacer partícipes, de promover la dignidad en nuestro prójimo. Y quiero compartirles acá, yo cuando estaba preparando el tema y leyendo pues el contenido, me hacía mucho clic la práctica de las obras de misericordia, que tenemos obras de misericordia corporales, que son 7, y las vamos a repasar, ¿verdad? Ustedes, antes de entrar a nuestro taller, para que pensemos en este tiempo de Adviento, de estas obras de misericordia, cuáles necesito activar más para atender ese llamado de Jesús: amar al prójimo, dar de comer al hambriento. Ahí les voy poniendo unas diapositivas muy bonitas y me gustan las imágenes que les estoy compartiendo. Dar de beber al sediento, y me gusta esta imagen de la niña que de su termito les da agua a unas personas que están pidiendo limosna en la calle. Es una imagen bien tierna, ¿verdad? De cómo nosotros estamos llamados a no ignorar al que está necesitado. Dar posada al peregrino. Vestir al que está desnudo. Esta imagen se volvió viral. Si no estoy mal, es en Cuba, que este señor le da sus sandalias a una mujer que está descalza. Visitar al que está enfermo. Visitar al que está en la cárcel. Enterrar a los difuntos. Y también están las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe.
dar consejo a quien lo necesita, corregir a quien se equivoca, perdonar al que nos ofende. Ahí está la imagen de nuestro santo Juan Pablo II, que fue tan grande la lección que nos dio a todos los católicos y de hecho a toda la humanidad al llegar a visitar a este joven que le había disparado y le va a decir que le perdona. Creo que jamás olvidó esta persona lo que es el perdón y el verdadero amor. Consolar al que está triste, resistir con paciencia los defectos del otro. Esta es una obra de misericordia que podemos poner en práctica todos los días. De hecho, en nuestra casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, tener esa paciencia de ir perdonando esas actitudes, esa forma de ser que a veces no es como la que nosotros esperábamos, pero resistirla con paciencia y amarles desde esa humanidad tan frágil que todos tenemos. Rezar por los vivos y los muertos. Bueno, hermanitos, ahora vamos a pasar a las actividades. Vamos a ir a la actividad individual. Estas 3 preguntas es para que cada quien las responda. Vamos a dar ahí unos minutitos para que las interioricen. Voy a leerlas. La primera dice: ¿qué actos contra la vida humana ocurren en Guatemala? La segunda, ¿qué comportamientos en favor a la vida pueden mencionarse aquí en Guatemala? Es decir, ¿qué movimientos ven ustedes, entidades que promueven que estén a favor de la vida? ¿Y cuáles son los más abundantes en contra o en favor de la vida? Aquí pues todos tenemos que ir como compartiendo. Les voy a dar ahí un par de minutos para que piensen y ya luego pues todos vamos a hacer nuestros aportes. Yo no sé si podemos armar grupos después porque veo que habemos como 14 personas reunidas. Pero bueno, vamos a trabajar este taller individualmente y les voy a dar ahí unos minutos para que contesten estas preguntas y luego yo aquí los estoy viendo en el chat, voy a ir pidiéndoles su participación, ¿verdad? Para que abran su micrófono y nos vayan dando la respuesta que ustedes encontraron, ¿verdad? A estas preguntas. Entonces, un par de minutitos. Ay, muchas gracias a quien escribió el premio que le habían dado a la Madre Teresa, que es Nobel, el Premio Nobel de la Paz. Gracias.
Muy bien, hermanitos. Vamos a compartir lo que ustedes pensaron, lo que se les viene a la mente. La idea es tener ahí un aporte entre todos, así que todos podemos enriquecer más este tema. Quisiera ver con la primera pregunta, ¿qué actos contra la vida humana ocurren en Guatemala? Me gustaría que alguien abriera su micrófono para participar. Buenas noches, Hola, Jorgito. ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos a todos, Dios les bendiga. Fíjense que yo pensando Igualmente. en esta pregunta, todos los días hay un programa que se llama Impacto Directo y Vero lo mira todos los días. Me encanta ver las diferentes opiniones de los profesionales que participan en ella, pero generalmente presentan actos que están en contra de la vida. Por ejemplo, hoy presentaron un asesinato de una persona en Chimaltenango, una mujer de 30 y pico de años. También, pues, se mencionan asesinatos de personas que están en un restaurante comiendo o balaceras que se provocan en personas que están en algún establecimiento. Entonces, extorsiones, taxistas, extorsionistas o más bien, o a que a ellos también los asesinan. Entonces, yo veo que hay bastantes actos en contra de la vida humana y podría yo aportar eso en este momento únicamente. Muchas gracias, Jorgito. Exacto, ¿verdad? Todo, no hace falta como que ir muy lejos ustedes para abrir o en las redes sociales o en la televisión y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que hay tanta violencia en nuestro país que atentan precisamente contra la vida del ser humano. Y no sé si alguien quisiera aportar algo más a esta pregunta. Yo, Jenny, Ay, gracias, Almita. y yo quisiera aportar ahí también con lo primero. Lo que dice Jorge, sí, pues es cierto, eso yo creo que es como el pan de cada día, ¿verdad? No hay ningún solo día que nosotros no escuchemos una noticia de esas, pero yo me quisiera ir también un poquito a las entidades, a todas estas, como si dijeran, grupos que supuestamente reciben ayuda tanto del gobierno como extranjero, supuestamente para ayudar a las personas en necesidad, pero vemos que ese dinero casi nunca llega a lo que está destinado, ¿verdad? Sino que es para enriquecer más los bolsillos de las personas que están involucradas en estas entidades. Entonces ahí también vamos en contra de lo que es la ayuda, ¿verdad? Y el respeto y la dignidad y de las personas que lo necesitan, porque supuestamente para eso es el dinero y para eso es ¿cómo dijera? Ese grupo que se organizó, ¿verdad? Para poder ayudar a estas personas necesitadas. Y sin ir muy lejos, yo les cuento que hace un poquito más de 2 años está una iniciativa en el Congreso pidiendo que para los jubilados militares se les dé un aumento, ¿verdad? O se les dé un aumento en el salario de jubilados que tienen, porque han habido ahí entrevistas de unos hombres ya grandes, ancianos, se jubilaron con 500 quetzales, con 800 quetzales, y siguen recibiendo ese dinero después de 15, 20, 30 años. Unos ya fallecieron y no pudieron ver el aumento que les habían prometido, siguen en la lucha. Ahorita hace como un mes más o menos dijeron que lo iban a poner, no le dieron resultado, no han dado el resultado para ese aumento. Y pues hay personas que tienen ese salario que reciben de jubilados. Entonces ellos tienen que buscar otro trabajo y son personas ya muy mayores que tienen que estar trabajando para poder llenar los requisitos que no son de una vida, digamos, estable, ¿verdad? Sino que les hacen falta muchas cosas, pero por lo menos para solventar el pan de cada día. En cambio, cuando pusieron la iniciativa en el Congreso del aumento para todos los diputados, inmediatamente la aprobaron, ¿verdad?
cuando ellos casi se duplicaron lo que están ganando. Entonces aquí, lastimosamente, en nuestra patria, ¿verdad? En Guatemala, los más ricos son los que piden siempre más y se les dan. En cambio, los más pobres o los más necesitados, como dice la palabra también, a lo poco que tienen se les quita. Entonces ahí por eso es que nunca salimos de los que están de la clase totalmente baja o media, no podemos aspirar a lo poquito, un poquito más arriba porque no hay entidades que se preocupen de eso, ¿verdad? Sino que solamente de engordar sus bolsillos a costa del nombre nada más. Y por eso yo meditaba mucho en la cita en la cita que pusiste de la madre, ¿cómo se llama? Teresa de Calcuta, ¿verdad? Donde decía era que lo que hay que hacer cosas pequeñas con amor, pero yo le agregaría la palabra perseverante, porque lastimosamente para Semana Santa y para Adviento es cuando se dice hay que llevarle a los pobres, hay que llevar a los ancianos, hay que llevar, pero todos los demás años, todos los demás meses, ¿dónde quedan si no van a comer solo un día, no se van a vestir solo un día, ¿verdad? Eso tiene que ser perseverante. Entonces, si de verdad hay un amor y hay que luchar por esa dignidad de los que lo necesitan, tiene que ser todo el tiempo, ¿verdad? No solamente en una temporada. Ese es mi aporte, Jenny. Gracias. Muchas gracias, Almita, excelente. La verdad que sí tú diste en el punto que esas buenas obras pues también tienen que ser muy constantes y precisamente ese enlace nos lleva ahorita a la pregunta número 2, que dice qué comportamientos en favor a la vida pueden mencionarse. O sea, ¿qué en nuestro entorno social de Guatemala, qué creen ustedes que está sucediendo, que apoya y está a favor de la vida? No sé si alguien quisiera aportar algo sobre esta pregunta. Sí, bueno, no sé si me escuchan. Sí, sí, claro. Sí, gracias. Bueno, tal vez solo así concreta, ¿verdad? Podrías mencionarse, ¿verdad? Que nosotros como país, ¿verdad? Hemos rechazado lo que es el aborto, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad? Que hoy en día muchas veces muchos países pues tienen esa situación, ¿verdad? Que tienen ahí sí que como una situación que exponen a lo que son sus pueblos, ¿verdad? De aprobar lo que son leyes a favor del aborto, ¿verdad? En el caso nuestro de Guatemala, a pesar de todas las amenazas que han habido, ¿verdad? De querer legalizarlo, pues gracias a Dios que no se ha logrado, ¿verdad? Entonces, esa podríamos hablar como algo concreto, ¿verdad? Que es como una ley, ¿verdad? Que pues que se puede hacer, ¿verdad? Como otras que quizás podemos mencionar, ¿verdad? Que ya son acciones más concretas, ¿verdad? Que podríamos hacer es como esa parte, ¿verdad? De poder ayudar pues a las personas, ¿verdad? Que tienen menos recursos, ¿verdad? Entonces, esa podría ser mi aporte. Gracias, Luisito. Y pues sí, como tú dices, ¿verdad? Hay aportes que están dando pues el gobierno y entidades, porque este hogar que fuimos a visitar, ellos nos decían que la iniciativa de tener este hogar de niños pues surgió de ellos y al final el gobierno les autorizó el tener ahí a los niños, claro que con cierta observación y con ciertos requisitos y supervisión también gubernamental, ellos van teniendo la oportunidad de recibir ahí a estos niños. El hogar que nosotros fuimos a visitar eran niños que estaban sufriendo violencia intrafamiliar en sus casas y entonces es un refugio, ¿verdad? Mientras se establece la, ¿cómo se dice? La veracidad de que en ese hogar ya las personas están conscientes de someterse a una ayuda psicológica y entonces media vez no se compruebe que ellos están estables emocionalmente para recibir de vuelta a los niños, no pueden llevárselos. Si hay alguien en un vicio, si hay alguien en una situación de adicción,
en la casa, entonces el niño no puede llegar ahí al lugar. Entonces creo que son entidades que van ¿verdad? Haciendo un esfuerzo por apoyar socialmente a niños que están en una situación vulnerable y pues como tú bien dices, ¿verdad? Oímos casi siempre lo negativo, escuchamos las malas noticias, pero hay buenas noticias también que nos tienen que mover a cada uno de nosotros a hacer algo, a aportar algo. Fíjense que la pregunta número 3 casi que va un poquito relacionada con las dos anteriores y pues por el tiempo vamos a pasar a lo siguiente, que son las actividades grupales. En, Creo que no sé si podemos armar unos 3 grupos o 2 grupos. Creo que José David, tú estás a cargo de hacer las salas. Sí, con gusto serían 2 grupos, de verdad, por la cantidad. ¿Cuántos grupos serían? Dos. Va, perfecto. Entonces, si pueden anotar las preguntitas, eh, son 3, ¿verdad? Dice, nos quejamos de que no hay seguridad. Nos quejamos de que no hay seguridad. ¿Cuál seguridad específicamente? En Guatemala hay desaparecidos. ¿Por qué desaparece la gente? ¿Quiénes son responsables? Estas son las preguntas que nos invita el manual a compartir en esta noche. Entonces, si le pueden tomar foto o si pueden copiarlas y en lo que José David nos apoya con armar las salas, por favor. Ahí está. Gracias.
Habla. Ya regresamos, Jenny. Hermanitos, ¿me escuchan? Hasta ahorita, Jenny. Bueno, gracias, hermanitos. Pues quería terminar retrocediendo a la diapositiva que, que les había compartido de la Madre Teresa. No siempre podemos hacer cosas grandes, pero sí hacer cosas pequeñas con mucho amor, que como decía Almita, al final terminan siendo grandes. Entonces, el venir y tomar esta catequesis para pensar qué puedo hacer yo para que mi sociedad tenga más paz, pues comenzar con, con la paz en la pareja, con la paz con nuestros vecinos, con la paz con nuestros propios hijos, ayudando, dando la milla extra donde podamos dar un granito de arena. Quiero compartirles algo bien bonito que nos pasó en la visita que hicimos a los niños en el hogar de Fátima, se llama. Fíjense que nos pasó algo bien bonito. Estábamos allí a punto de entrar a visitar a los niños cuando llegó una chica americana. No sabía nada de español. Pues yo medio me las defiendo ahí, ¿verdad? Con el inglés y ella estaba hablando con la encargada y pues yo vi que no se lograban entender, entonces me acerqué para traducirles. Y ella venía de Florida y venía a dejar unas pelotas y unos juguetes a los niños, bien, unos juguetes bastante bonitos, ¿verdad? Ustedes. Y, y quería pues entregarlos y quería entregar también una tablet que les podía servir para lo que ellas necesitaran de ahí del hogar. Entonces, cuando conectamos ahí, que me puse a platicar con ella me decía, yo vine a pasear, me dijo, pero estaba en mi habitación y sentí, me dijo, que a Guatemala no solo tenía que venir a pasear, yo tenía que conectar, me dijo ella, esa fue la palabra que usó. Yo tenía que conectar con la realidad de este país, pero pues sé que Guatemala no es un país tan seguro, me dice. Entonces lo que se me ocurrió fue buscar en internet donde dar una donación y encontré este lugar. Y pues ahí platicamos con ella, entramos y dio la donación y nos permitieron estar ahí un ratito con los niños. Y cuando estábamos ahí, un niño pequeño como de 2 años llegó y la abrazó así como por la pierna y ella lo cargó. Y en ese ratito ella se conmovió demasiado y me dijo, yo sabía que yo venía a Guatemala a algo muy especial y eso especial era sentir el verdadero amor, me dijo. Fíjense, que era el abrazo del niñito, ¿verdad? Ustedes, entonces creo que tenemos que salir de nuestra zona de confort y también buscar, ¿verdad? Buscar dónde darnos eh, a la realidad social de nuestro país, a las tantas injusticias que vive nuestro país, como darnos nosotros ahí a nuestros hermanos, a la adversidad que viven muchas personas, como nos compartía Mónica en el taller, personas que están sufriendo de algún tipo de extorsión, algún tipo, es decir, la realidad que se nos venga, hermanitos, donde nosotros podamos ser una pequeña luz, creo que es ahí donde la Madre Teresa quería enseñarnos que la misión que ella le fue dada de parte del Señor era esa, el brindar ese abrazo y esa ayuda dentro de la sociedad que nos movemos. Vamos a terminar con una oración
Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este compartir, por esta enseñanza, porque siempre que nos reunimos, Señor, vamos teniendo esa conexión fraternal con nuestros hermanos, siendo peregrinos en un mismo sentir, Señor, en una misma mentalidad. Y te damos gracias por nuestra Santa Iglesia Católica, por este tiempo de Adviento. Te pedimos que este tiempo nos haga buscar esa área sensible donde podamos ser luz y que perdure, Señor, durante el próximo año, seguir caminando y seguir siendo ayuda para los demás. Nos quedamos en tu presencia, agradecidos por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanitos, por su atención. Jenny, vamos a tomarnos la foto. Entonces no sé si puedes detener la presentación o... La foto también. Ah, muy bien. Ah, sí, perdón, ahorita la quito. Vamos a ver. Venga, se la tiro. Se la pongo aquí. Mira, ¿no? Aquí está el Mm. Yo creo que ya le di ahí yo detener. Yo creo que ya la quité, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Entonces, los Ahí que está. puedan abrir su camarita, pues vamos a tomar la foto esta noche. Espera, mi amor. Se metí bien. No, espera. Hola, bebé, preciosa. Entonces vamos a tomar la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí estamos. Estamos, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias feliz por el noche. tema, mi Jenny. Que Buenas noches, descanse. Feliz noche. Buenas noches, adiós. gracias, mis hermanos, Bendiciones. gusto verlos. Que Adiós. pasen buena Sí, noche. adiós, feliz noche. Que salir al patio está. Vamos a rezar, ¿no? Alegre.